Una vez más, bienvenidos a su canal de Filósofo 777. En este mes de septiembre hemos tenido muchas noticias abrumadoras, sobre todo la pérdida del valor de la moneda, las decisiones locas e incontroladas del burro de Miraflores, entre otras cosas. Quiero compartir 7 hechos que sacudieron la economía venezolana durante el mes de agosto. Durante el octavo mes del año en Venezuela y especialmente las finanzas del gobierno de Nicolás Maduro se vieron afectadas por una serie de acontecimientos, varios de ellos inéditos. Esta situación generó que las previsiones sobre la economía para finales de año sean nuevamente reevaluadas para medir su impacto en un país agobiado ya por la recesión económica. Las consecuencias por la instalación el 4 de agosto de la Asamblea Nacional Constituyente, prostituyente ilegítima, calificada de ilegal por la oposición venezolana y varios gobiernos latinoamericanos y europeos, se dieron de inmediato. Las sanciones financieras fueron impuestas al gobierno de Maduro por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fueron uno de los principales eventos que más impactaron a Venezuela, afectando a su vez la larga relación comercial, financiera y política entre ambas naciones. Cabe resaltar de que Maduro decía que esas sanciones se las podía meter donde quería porque no iban a afectarlo a él ni a su economía. Estas sanciones se dieron igualmente en medio de un entorno de bajos precios del petróleo y de la producción, la caída de los recursos en divisas y en una economía con devaluación, una alta inflación y una profunda recesión. Al mismo tiempo, sin la esperanza de cambios en la política económica del gobierno o de medidas que contribuyen a minimizar las distorsiones macroeconómicas. Le voy a explicar a continuación los 7 hechos que sacudieron la economía venezolana durante el mes de agosto. Primero, el gobierno de Estados Unidos estableció sanciones en el mercado de bonos venezolanos. Se prohibió la emisión de nuevo financiamiento bajo las leyes americanas y o en dólares. En otras palabras, se le prohíbe a toda persona natural o jurídica comprar o vender instrumentos financieros que sean emitidos por la República Bolivariana de Venezuela o por PDVSA, o la compra o venta de bonos Venezuela 2036 que fueron emitidos a finales del 2016. Se impusieron restricciones fuertes a operaciones financieras que directa o indirectamente involucren a entes públicos venezolanos. Por otra parte, la refinería Citgo tiene prohibida la repatriación de dividendos a su casa matriz PDVSA y a toda operación del mercado secundario. Con esta primera medida lo que se hizo fue frenar que Venezuela pudiera vender los bonos de la deuda a otros países y pudiera buscar recursos para mantener el gobierno de Nicolás Maduro. Y la refinería Citgo, que se encuentra en los Estados Unidos, no puede enviar el dinero que ellos vayan recibiendo por las negociaciones a Venezuela. Esa es la primera medida que tienen, que está confrontando duramente la política venezolana, sobre todo porque Estados Unidos es el mayor socio económico de Venezuela. Segundo, varios bancos y fondos de inversión redujeron sus operaciones con la deuda venezolana. En el mes de agosto, Credit Suisse impuso fuertes controles internos, tanto como la prohibición de transar los papeles de PDVSA 2022 y los de Venezuela 2036, mientras que Cantor Fitzgerald suspendió indefinidamente sus servicios de intermediación en todos los bonos de la República y de la industria petrolera estatal. La empresa Cantor se encargaba de vender o de manejar los bonos y ganar por ciertas comisiones por ese proceso de buscar clientes para que generaran bonos en beneficio del gobierno de Maduro. Actualmente esa empresa suspendió indefinidamente, es decir, sin límite de tiempo, ese proceso de intermediación. Ya no trabaja para Venezuela. Tercera sanción, el tercer elemento que se obtuvo fue la calificadora de riesgo Fitch Ratings bajó la nota crediticia de la deuda de CCC a CC, citando así una alta probabilidad de impacto o default en el corto plazo. Para que me entiendan, les tengo un gráfico para que ustedes aprecien a qué se refiere. A nivel internacional, los bonos que se venden en las bolsas de valores o que se venden a nivel de gobiernos están categorizadas por letras. Cuando Fitch califica algo como AAA, significa que esos bonos
no van a perder su valor, tienen un riesgo muy bajo. Cuando tienen A+, A+, lo que se conoce como AA+, AA, significa que el nivel es menos de peligro, pero es un nivel bastante fuerte, es decir, que es bastante valioso. Usted puede comprar esos bonos sin ningún problema. Cuando usted tiene una sola A, o A+, A+, tampoco dice que el nivel de peligro es demasiado bajo, nunca van a perder los valores, es muy raro que pudieran perder el valor dicho bono. Cuando se entra en la calificación triple B, o triple B+, o triple B-, el nivel de peligro es medio. Estamos 50 y 50, pudieran perder el valor por algún eventual peligro a nivel mundial, algo que afecte a la economía y que pudiera hacer que los valores de dichos bonos cayeran de golpe, como pudieran hacer que se levantaran. Pero significa, al ser triple B, que sería 50 y 50. Cuando se baja la categoría doble B, es decir, 2B, ya sea más, 2B o 2B-, el riesgo es un poquito mayor, pero todavía sigue siendo en la parte media, no es tan riesgoso. Cuando se baja a una sola B, ya el nivel de peligro que está tocando, pues sí es una alerta amarilla. ¿Por qué? Porque ya no se está perdiendo, ya se está dando un 60% de posibilidades de que de algún momento a otro el bono que usted compre hoy a un valor, mañana pierda su valor. Hace un año aproximadamente, Venezuela entró en el nivel triple C, es decir, CCC, donde fue catalogado como que sus bonos en el 2016 serían bonos peligrosos, es decir, que de un momento a otro la economía venezolana haga que pierda valor y nadie compraría ni un solo bono, no le valdría eso ni para papel higiénico, para que me hagan entender. Finalmente, esta empresa, que es la que se encarga de calificar el valor de los bonos, bajó el nivel de Venezuela de nivel peligroso muy alto a oportunidad real de predefinida seleccionada. En otras palabras, doble C significa que estamos a un paso de llegar al default, a llegar al punto donde Venezuela no reciba ni un solo centavo de Rusia ni de ningún país, porque Rusia todavía tiene un poquito de fe y por eso es que ha dado préstamos a Venezuela, ha extendido las negociaciones a Venezuela, pero a medida que vaya bajando de doble C a C, ya los bonos que posean no van a servir ni para servilletas. Quiero para que me hagan entender. Definitivamente, si llegáramos al nivel D, sería que Venezuela se encuentra en default y eso no serviría absolutamente para nada. Espero que les haya quedado claro esa explicación de por qué la Fitch Ratings tuvo que bajar la nota crediticia venezolana y eso es parte de las sanciones americanas a lo que está pasando en Venezuela. La cuarta cosa que ocurrió en el mes de agosto, los avances en la demanda de la minera Crystalex contra la República. Ellos levantaron una demanda en el Tribunal de Nueva York y autorizó a la empresa canadiense para que confiscaran todos los recursos de Venezuela en su cuenta en el banco norteamericano BNY Mellon, para saldar el monto que Venezuela tiene con ellos de 1.400 millones de dólares. Crystalex reclamó lo que Venezuela le debía. Ahí no hay nada más que agregar. Venezuela no tiene plata para pagar y Crystalex, ¿qué hizo? Tomó los recursos que habían en Canadá y el Tribunal de Nueva York le cedió a la empresa canadiense para que tomara los beneficios que habían de Venezuela o del negocio venezolano de 1.400 millones de dólares a favor de la empresa Crystalex. Estamos quedando como malapagas en algunas cosas. El quinto consecuencia que hubo en el mes de agosto, la publicación tardía de los estados financieros de PDVSA, correspondiente a la gestión de 2016. Ojo, recuerden que esa publicación financiera de PDVSA no es la que emite la Asamblea Nacional, porque a la Asamblea Nacional ellos le han negado la información. Desde el momento en que esta nueva Asamblea Nacional entró en el 2015, el gobierno de Maduro no ha querido rendir cuentas, hacer su memoria en cuenta, delante de la Asamblea Nacional. Entonces, esta publicación financiera es una publicación maquillada. Al presentar una publicación maquillada, ¿qué hace? Inclusive con ese maquillaje, ellos reflejaron una caída de la producción petrolera, de la rentabilidad petrolera de un 90%. Es decir, hubo una baja en la producción de casi 300.000 barriles diarios
Y aparece, aparte de eso, una deuda de 6.500 millones de dólares que tendría PDVSA en préstamos privados con Rosneft. O sea, no solamente que hemos disminuido la producción de PDVSA, que bajó al 60%, que solamente estamos produciendo lo meramente para sobrevivir como país, porque la mayoría de los compromisos que Venezuela está haciendo los está comprando en el exterior, está comprando productos petroleros a Arabia para surtir los compromisos que tiene con otros países, incluyendo a Cuba. Y la aparición de esa deuda lo que hace es contrastar el nivel económico que tiene Venezuela. Debemos más de lo que tenemos. Esa es la verdad que está pasando. Y hoy en día se está viendo, gracias a las sanciones económicas, salieron a la luz todas las cosas. Entonces, en los próximos días no nos extrañemos que PDVSA sea embargada por algún país vecino, porque precisamente le debemos hasta la madre a cualquiera de los países. Le debemos a los iraníes, le debemos a los chinos, le debemos a los rusos, le debemos a los ecuatorianos, le debemos a los cubanos, a todo el mundo le debe Venezuela. Le debe a Brasil, le debe a Uruguay, le debe a Chile. Definitivamente estamos a punto de entrar en un proceso de default. Sexto, el retroceso de 4.3 en el precio de la cesta de crudo venezolana, que al cierre del mes de agosto se ubicó en 44.59, cuando en la primera semana del mes de agosto estaba a 46.61. Recordemos que la bonanza de Venezuela se vivió cuando se llegó a $100 el barril y se mantuvo por largos años gracias al Galáctico, que con su labia y palabrería mantenía a los árabes allí engatusados. Pero cuando ellos se dieron cuenta que Venezuela empezó a infringir los compromisos gracias a la corrupción de Ramírez dentro de PDVSA, y empezaron a desaparecer barcos con petróleo y muchas cosas que ocurrieron allí, entonces es lo que hizo que Arabia comenzara a exigir que Venezuela cumpliera los compromisos que tenía. En ese momento, cuando Venezuela no puede cumplir los compromisos, es cuando empieza el descenso del valor petrolero. Recuerdo que en esa ocasión el jeque árabe dijo: no me importa llevar el barril de petróleo a $1, siempre y cuando en Venezuela aprenda a respetar su palabra, porque el problema comenzó simplemente porque Venezuela ya no quería producir la cantidad de petróleo que le correspondía, y eso era un pacto que tienen todos los países que son productores de petróleo, para que sepan de dónde viene la cosa. La séptima y la última consecuencia, la caída de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela en 2.2%, es decir, 220 millones de dólares. El 23 de agosto llegaron a su monto más bajo de la historia chavista, cuando cerraron en 9.735 millones de dólares. Qué desgracia saber que Venezuela ha llegado a este nivel. Y no basta con que la gente le eche la culpa a los norteamericanos, a Donald Trump, porque aquí el único culpable en parte ha sido Venezuela. Porque Venezuela fue la que puso a este desgraciado a gerenciar un país. Es Venezuela la que contrató a un incapaz para manejar un negocio. Y después de colocarlo, es Venezuela la que es incapaz de decirle a este señor que está despedido. Es Venezuela la que se acobardó y le tiene miedo a la empleada del servicio que fue contratada para cumplir una función, y ahora la empleada se cree la dueña de la casa, y entonces la dueña de la casa ahora decide ser la empleada para que la que era empleada no la mate o se quede con el marido. Así de sencillo está pasando Venezuela. Hemos perdido la perspectiva de quiénes somos, y esa casta de luchadores se nos ha ido. Venezuela ha ido sacando gente del país que quería pelear, pero con todas estas ratas de laboratorio que se meten en la política para ofrecernos salidas democráticas, entre comillas, pacíficas, no violentas, nos han llevado a nosotros a vivir la desgracia de, siendo un país tan rico, tener gente hurgando en la basura. Este es el mensaje de su hermano y amigo Filósofo 777. Las diapositivas fueron colocadas con un trasfondo, con el trasfondo de mi nuevo canal de noticias con Filósofo 777. Y preferí colocarlo así, con el propósito de que usted se suscriba también a este nuevo canal.
Me han querido silenciar. El régimen chavista ha querido silenciarme. Han buscado la manera de que YouTube me cancelara mi cuenta de Contracara. Por esa razón, yo perdí más de 20 y pico mil suscriptores que constantemente estaban siendo informados por ese canal. Hoy he creado un canal que se llama Noticias con Filósofo 777 y en la diapositiva ahí les dejo para que ustedes observen cómo vas a escribir en el buscador, y cuando tú veas ese canal quiero que te suscribas. ¿Por qué? Porque deseas estar informado. Porque sé que tú eres fiel a lo que yo pienso, aun cuando no estemos de acuerdo en los métodos, porque yo pertenezco a una manera de pensar muy radical. Quizás tú eres pacifista, tú crees que mañana a través de las elecciones van a ir a las primarias el 10, digo van a ir porque yo no voy a votar, yo voy a aplicar el castigo a estos desgraciados que nos vendieron, a estos desgraciados que ofrecieron nuestra cabeza en una mesa de negociaciones. Yo no voy a ir a votar en las primarias. Usted quiere hacerlo, hágalo, está en su derecho. Usted vive presuntamente en un país democrático. Haga lo que usted quiera hacer. Pero este servidor Filósofo 777 no va a votar en las primarias. Quiero decirle a la gente, quiero que ellos sientan que no la tienen ganadas, que nosotros no somos borregos que hacemos lo que a ellos les da la gana. Que si llegamos a las elecciones en octubre, el 15 de octubre, no, sí, en octubre sí vamos a votar. Si nada ocurre de aquí a allá, si el estallido social, si el hambre no ha movido al venezolano a bajar de los cerros, si Estados Unidos no ha intervenido, si Venezuela sigue siendo la misma, sí voy a ir a votar el 15 de octubre. Y voy a ir a votar por la oposición. No voy a votar nulo, no le voy a regalar los votos yo no quiero a Iris Valera de gobernadora de mi ciudad, de mi país, de mi estado. Yo no quiero a Isturiz de alcalde o a ninguno de esos desgraciados manejando mi nación. Pero, vuelvo y lo repito, este servidor no va a votar en las primarias. Te pido que te suscribas a mi canal de noticias para que estés informado de lo que voy subiendo con el análisis crítico de siempre, de su hermano de siempre, Filósofo 777. Dale like si te gustó el siguiente análisis. Traté de hacerlo lo más claro posible para que todos entiendan la situación en la que estamos actualmente. Dios me los bendiga rica y poderosamente. Que la bendición del Señor los acompañe y los alcance a ustedes y a todos los suyos.